Bendecido día, hermanos. Día domingo, primer día de la semana. Según el calendario hebreo, agradecemos a Dios por la vida, por la salud de la familia, de los hermanos, de la iglesia, de la congregación. Por usted, agradezco a Dios por la posibilidad de compartir un tiempo de charla bíblica. Estamos hablando de un tema muy importante, por lo menos desde mi punto de vista, desde mi perspectiva como responsable de hablar del Señor, que es hablar del mapa de nuestra vida viajera hacia el lugar de la eternidad. Es lo que nos indica, lo que nos muestra, la que nos da la dirección exacta, correcta. El apóstol Pablo escribía, ¿no?, a su hijo Timoteo, ahí en el capítulo 4 de Timoteo, dice: cuídate de ti mismo y de la doctrina. Dos cosas muy importantes. Y cuando hablamos de doctrina hablamos de dogmas, de formas y de costumbres, hablamos de enseñanza. Eso es lo que significa la palabra doctrina. Así que esta mañana voy a continuar con 2 o 3 pasos y termino hoy con este tema, deseando con todo mi corazón que les sirva a aquellos que están en contacto, los que se conectan. Cierto que un día domingo muchos están durmiendo, tratando y aprovechando el primer día de la semana, que es el día que nosotros usamos para descansar. Pero realmente deseo con todo mi corazón, que el Señor los bendiga, que el Señor los prospere y que esta palabra pueda producir en ustedes lo que es el propósito de Dios para su vida: bendecirlos, corregirlos, enseñarles, bendecirlos. Es importante entender esto. Dios quiere bendecir. El Señor le habla a Jeremías y le digo, en el capítulo 29 de Jeremías, le dice que el propósito de Él es bendecirlo. Él no tiene pensamientos de mal con el hombre. Muchos dicen: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué lo de la pandemia? ¿Por qué lo de esto? Pensando que Dios en su mente quiere que esto pase. No quiere que te pase, hermano. No quiere. El pensamiento de Dios es un pensamiento de paz, pensamiento de amor. Cuando nosotros conocemos esta verdad, nos aferramos a esta verdad y pagamos el boleto a esa bendición, porque conocemos cuál es el camino hacia la presencia de nuestro Dios. Verdad que hay cosas que nosotros tenemos que entender solamente, y podremos entenderlas solamente a través del conocimiento. No alcanza con otra cosa, no hay otro camino, no hay otra forma. Conocer a Dios se lo conoce no porque se va al templo solamente. Ese es el lugar donde nos encontramos en la comunión de los santos. Pero conocer a Dios es conocer la palabra, profundizar la palabra. Jesús le dijo él estaba con los discípulos, quiere decir que había una comunicación entre los discípulos y él. Pero Jesús les dice y les recomienda: escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas obtendréis la vida eterna. Se lo estaba diciendo un pueblo conocedor de la Torá, pueblo judío, pero era más que simple conocimiento, mero conocimiento, sino que tenían que escudriñar la Escritura. ¿Amén? Vamos a comenzar esta mañana, a continuar esta mañana con el tema las verdades reveladas. Así se llama, así he intentado ponerle este nombre para poderle darle énfasis al propósito de esta charla de este domingo. La palabra es única y no común. Lo primero que usted tiene que saber, que eso que usted muchas veces menosprecia dejándola arrumbada hasta el nuevo culto, eso que usted usa a veces como amuleto para abrirlo en la noche en el Salmo 91 para que los espíritus no lo visiten, eso que muchas veces usamos como lugar donde guardar las cosas, eso es única y poco común. 66 libros escritos por más de 40 escritores que tardaron más de 1600 años para escribirlas. Verdades absolutas. Hay verdades e interpretaciones y verdades que son discutibles. Ayer les hablaba de hombres doctos, ¿no es cierto?, músicos doctos que dejaron una herencia a la humanidad, ¿no es cierto? Platón
y Shakespeare y muchos otros hombres que dejaron una herencia para la humanidad, para el intelecto, para la música, pero no son verdades absolutas. La única verdad absoluta es la palabra del Señor Jesús, que está establecido en la Biblia, en la palabra de Dios. Es única, no hay parámetro, no hay nada que le iguale, es única. Muchos dirán, bueno, pero el Corán no es, la palabra de Dios es única y poco común. Y lo vamos a afirmar esta mañana con textos bíblicos, porque como les digo siempre, hermano, yo puedo decir un montón de cosas, pero si no está escrito no sirve, porque son palabras, simplemente palabras. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4, dice de la siguiente manera, el apóstol, vamos a leer, para este tema vamos a usar dos pasajes bíblicos. Una es en 1 Corintios 2:4 y el otro en Mateo 16:13. Dice así, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Vuelvo a repetir, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, tu fe y mi fe, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Qué verdad, ¿no? Pensar que hay hombres, hay personas que se olvidan de esto tan profundo, tan enraizado en el principio de la creación y van detrás de palabras que alguien les dice, viven asustados, viven enajenados, buscando respuestas en palabras de hombres, necias, mentirosas, que no acarrean otra cosa más que dolor y maldición. Y se olvidan de esta palabra, porque como dijo el apóstol Pablo, un hombre de Dios, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Los hombres sabios, los hombres entendidos, los hombres con conocimiento pueden decir muchísimas cosas, pero lo que está enraizada en la creación, enraizada en el universo, es la palabra con la que creó Dios todas las cosas que nuestros ojos ven y con aquellas que nuestros ojos físicos no ven. Nosotros hablamos del universo y pensamos que el universo es solo la Tierra. Tenemos un montón de soles y galaxias que no conocemos, pero también fueron creadas por nuestro Dios. Él que fundamentó esta palabra, para que tu fe, amado hermano, siervo, sierva de Dios, congregante de una iglesia, no esté fundamentada en otra cosa que no sea en la palabra. Cuando nosotros conocemos la palabra, nuestra fe se aumenta, porque es lo que fluye desde el corazón de Dios, el pensamiento de Dios a nuestro corazón, y aumenta nuestra vida espiritual a través de la fe. Cuando podemos encontrar estas cosas, hermanos, nos tenemos que abrazar y cada día buscar más, porque esta palabra, hermano, no tiene fin, es inmensurable, no tiene, todos los días se va renovando. Capaz que lees este versículo hoy, mañana te dice otra cosa y te produce otra sensación y te produce algo nuevo para tu vida. Dios bendiga a los hermanos, siervos, pastores, compañeros de ministerio, el pastor Manuel Hernán Figueroa, de Bariloche, a mi amigo Cide, a Norita que está allá conectada y a muchos otros que van a escuchar y van a ver esta charla bíblica. Vamos a ver qué dice en Mateo capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, Jesús charla, se junta, yo quiero que usted visualice, porque esto es lo que a mí me pasa, será que tengo mucha imaginación, pero cuando yo leo los pasajes de la Biblia, los visualizo, lo imagino a Jesús llamando a sus discípulos, muchachos, vengan, quiero hacerles una pregunta. Imagino a Jesús charlando con ellos, porque eso es lo que hacía, les enseñaba. Jesús no les enseñó desde el púlpito, nosotros queremos enseñar desde los púlpitos,
pero Jesús le enseñaba en la cotidianidad de la vida. Y le decía, preguntó a su ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Eso es lo que decía la gente de Jesús, porque no conocían la profundidad de Jesús. Y Jesús hace un alto y le dice, bueno, Macano, eso es lo que dice la gente, ese es el común denominador de la gente. Y les interpone una pregunta y le dice, y él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Yo me imagino a Pedro y a todos los discípulos mirándose uno con otro. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Cuando usted analiza, yo quizás en esta mañana el Señor le está preguntando a usted y me está preguntando a mí, por supuesto. ¿Y ustedes quién dice que soy yo? ¿Qué soy yo para ustedes? Muchos dirán, bueno, Él es mi sanador porque me sanó de un tumor, me sanó del cáncer. Bueno, el Señor es mi proveedor porque en esta pandemia no me ha faltado la comida. El Señor es mi salvador y mi perdonador. Todo eso está bien, pero no es nada más que eso. La gran pregunta es, ¿será Jesús el Señor de mi vida y de la tuya? ¿Quién es el Señor para vos? Esto, me imagino la cara, me imagino la expresión del rostro de los discípulos. Pero hubo uno que dijo, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú, afirmándose, tú eres el Cristo o el Mesías, la promesa encarnada, la promesa que fue dada ya en el huerto del Edén, cuando dijo de la simiente de la mujer pisará la cabeza de la simiente de la serpiente, ese eres tú. Hermano, hubo una luz que le alumbró, una iluminación. No era solo una inspiración, era una luz que vino al corazón de Pedro, al alma, al espíritu de Pedro, porque le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado, 3 veces feliz. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo aquí anoté como ayuda a memoria. Este pasaje nos muestra que la palabra no es solo inspiración. Lo escrito, lo que usted tiene ahí, hermano, que lee muy poco y que le da poca importancia y que espera que alguien le haga el puré y le sirva en la boca, no solo tiene inspiración. Y perdóneme, no, a lo mejor los pastores, los hermanos, los líderes que están del otro lado, mirá, no, conmigo no, porque yo no, a lo mejor no es con usted ni para usted, pero seguramente a alguien esto le está llegando, porque si no el Señor no me hubiera dicho que se los diga. Porque lejos esté de mí de faltarle respeto a la iglesia, a la novia de Cristo. Este pasaje nos muestra que no es solo inspiración, sino iluminación por el Espíritu de Dios. Esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Espíritu de Dios, que alumbra nuestros entendimientos humanos. Y usted dirá cómo ilumina nuestro entendimiento, como luz, como iluminación. ¿Cuál es la diferencia? Pues yo ahora te voy a mostrar cuál es la diferencia, amado hermano. Espéreme un cachito. Libro de Efesios capítulo 1, versículo 18. Dice de la siguiente manera, y fíjese y anote la primera parte de este versículo. Efesios 1, 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Alumbrando los ojos, luz, iluminación. Usted puede entrar a un lugar lleno de, seguramente se perdió alguna vez una moneda o alguna cosa de valor, un anillo,
algo de valor, se le cayó en medio de su casa y está oscura y no la encuentra. ¿Qué es lo primero que hace? Prende la luz. Y cuando la luz no alcanza, empieza a decir, a ver una linterna, una velita, algo para buscarlo. Pues la palabra es lo que te permite conocer, la que ilumina tu entendimiento para conocer la riqueza, la herencia, la gloria dada a los santos. Mientras vos no conozcas la palabra, vas a vivir, como dice el libro de Gálatas, que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Aunque es dueño de todo, necesita alguien que lo maneje. Y los hombres y mujeres que no se preocupan en tener luz a través de la escritura, pues lamentablemente siempre van a tener la necesidad de que alguien los lleve de la mano y lamentablemente, tengo que decirlo con una autocrítica, muchas veces nosotros, los hombres que tenemos la responsabilidad de guiar a la gente, me incluyo, no lo hacemos por comodidad, por influencias doctrinales, por influencias dogmáticas, por lo que me enseñaron, por las tradiciones, y la gente, así como en el tiempo de Jesús, que vio la multitud y tuvo compasión de ellas, porque estaban como ovejas que no tenían pastor. Por eso, amado hermano, que tenemos el privilegio de interactuar a partir de estas charlas bíblicas, esfuérzate tú por buscar el pasto tierno al lugar de aguas transparentes y cristalinas, y no busques en otro lado. La palabra, el conocimiento, la profundidad de la Biblia te va a enseñar no solo a estar en el templo, que es importante. Muchos, usted no quiere que nos congreguemos. No, hermanos, al contrario. Quiero que se congreguen, quiero que griten, quiero que salten, quiero que expresen. Esa es otra historia. Pero solo aquellos que consiguen la luz alcanzarán ser alumbrados los ojos de nuestro entendimiento para que sepáis, para que entiendan, para que comprendan cuál es la esperanza a la que el Señor nos llamó. El mundo vive desesperanzado, creyentes viven desesperanzados. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué me va a ocurrir? ¿Y el coronavirus? ¿Y viven atormentados, encerrados? Sí, hay que cuidarse, tenemos que estar encerrados, no andar metiendo, no nos tenemos que meter. Y dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria? No cualquier riqueza, la riqueza de su gloria. ¿Se imagina usted, hermano, que nos volvemos locos cuando alguna vez podemos comprar? Mirá, cómo invertí la plata, me compré un auto, me compré esto, me compré eso. Pero nosotros tenemos una herencia más grande, la herencia de su gloria, la gloria de Dios. Somos herederos de su gloria, porque fuimos llamados a eso. Pero mientras andemos ciegos, mientras no tengamos luz, vamos a vivir pensando que no tenemos nada, porque aunque tengamos mucho, se nos ha perdido el tesoro, la joya que a lo mejor nosotros compramos. La gloria de su herencia en los santos. Algunos van a preguntar esta mañana, ¿cuál es la diferencia entre la inspiración y la iluminación? Yo anoté aquí, la inspiración es algo que viene por momentos. Uno siente una inspiración, el Señor le revela una palabra, inspira o le revela o le inspira una alabanza y le escribe, pero no está todo el día recibiendo inspiración. Estos hombres de Dios, hermanos, fueron inspirados e iluminados. Pedro estaba siendo iluminado, había tenido una revelación profunda de quién era el con quien él estaba. Era el enviado de Dios, era la promesa hecha allá en el huerto del Edén, el cumplimiento fiel de esa promesa hecha carne. Jesús, el Mesías. Cuando hablamos de Jesucristo, le damos a veces, ya lo han pintado de tantas distintas formas
A veces veo los camioneros, los que son hincha River, a un Jesús con la banda roja de River, a los que son de Boca con la banda azul amarilla de Boca. Una falta total de respeto y se ha perdido la idea de quién es. Por eso Jesús le pregunta, ¿quién dice la gente que es? Soy yo. Y a ellos los confronta con una pregunta confrontativa. ¿Y ustedes quién dice que soy? ¿Quién soy yo para ustedes? Y a mí me pregunta esta mañana, ¿quién soy yo para vos, Carlos? La respuesta, si somos sinceros muchas veces, decimos, ¿quién es para mí? ¿Será solamente el pastor que me da de comer? Ojalá que podamos responderle así como respondía a los hermanos de Roma. Jesucristo es el Señor. Él es la promesa encarnada, hecha carne, el verbo hecho carne, el principio de las cosas, el gran yo soy, el que quiere entrar a tu corazón cada día y que muchas veces lo dejamos afuera en nuestras decisiones. Los hermanos de allí Bariloche, Manuel Figueroa con sus hermanas cantaban con coros de voces y una de los, si mal no recuerdo, una de las alabanzas que cantaba decía, hay lugar en mi corazón para ti. No recuerdo y no me hagan cantar porque no sé cantar. Pero ¿cuántas veces lo dejamos afuera de nuestras decisiones? Hacemos de Jesús el amuleto. Si estoy enfermo, Señor, sáname. Cuando tengo problemas con mis hijos, Señor, ayúdame. Cuando me siento solo, aunque no estoy solo nunca, Señor, acompáñame. Pero cuando Él quiere enseñorearse de nuestras decisiones, de nuestra vida, muchas veces decimos, no, esta parte me corresponde a mí. Queremos el nombre, pero no queremos el apellido. Y como no conocemos la Escritura, no le damos realmente el valor que Él tiene. Yeshua HaMesías es la promesa encarnada y que hoy a través de su Santísimo Espíritu nos guía a toda verdad y a toda justicia. El que nos convence de pecado, el que nos lleva, nos guía, el que es nuestro consolador, el que es nuestro compañero diario y cotidiano y único, capaz de guardar nuestros secretos, ese estaba delante de Pedro y por eso él, iluminado por la verdad, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el unigénito, el único en su género. Nosotros somos hijos adoptados por él, pero él es la esencia misma del Padre. Estábamos hablando hace rato con la pastora, estamos profundizando, estudiando, escudriñando la Escritura y nos gozamos porque veíamos que Dios no necesita manifestarse de ninguna manera. ¿Sabe por qué? Porque Él es. Nosotros queremos, Señor, muéstrame, bendíceme. Y Él no necesita hacerlo. Yo tengo que creerle aunque Él no me toque. No sentí nada, me parece que no, estuvo feo el culto porque no danzamos, no hubo palabra, no se levantó instrumento. ¿Quién te dijo que el culto es para vos? El culto no es aburrido, el culto es algo que tiene que salir de tu corazón para el gran yo soy. Estamos, hermano, entonces viendo que Pedro con la iluminación del Espíritu pudo interpretar quién era que estaba delante de él. Estaba diciendo en que la inspiración es o puede ser esporádica. Hoy tengo inspiración, hago y digo. Mañana no tengo. Pero la iluminación es algo permanente en los hombres que están involucrados en la palabra de Dios. Salmo 119, 105 dice de la siguiente, yo creo que es un versículo que todo el mundo conoce. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. ¿Qué tal andamos? Andamos en oscuridad, andamos a los tumbos, andamos buscando el pancito de vida,
¿Qué andamos haciendo? Y usted me va a decir, pastor, pero escúcheme, a mí no tengo quien me enseñe. ¿Será que no hay quien enseñe o será que usted no quiere aprender? Procure con diligencia, esforzarse, hablar con sus pastores y hablar con sus líderes. Quiero conocer la palabra, no tantos programas y vamos a hacer un evento acá, otro evento allá, empanaditas por acá, empanaditas por allá, vamos a levantar templos. Sí, los templos hay que levantarlos, pero se levantan con pueblos. ¿Para qué sirve un templo? Es lo mismo, ¿para qué sirve un garaje? Para guardar un auto. Si no tenés auto, ¿para qué querés garaje? Si no tenés un pueblo entendido de la palabra, ¿para qué querés templo? Tenemos que interpretar la palabra, porque ella es lámpara a tus pies y lumbrera en tu camino. No conociendo la palabra, hermano, no te va a permitir andar a ciegas ni pasarás por necesidades. ¿Por qué? Porque la fe, hermano, es lo que vence al mundo. Y la fe viene por el oír la palabra del Señor. En el libro Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice de la siguiente manera, hablando de este mismo tema. Este es el mensaje, está hablando de Juan, el que se recostó en el pecho de Jesús. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice, este Juan, hermano, el teólogo, no es cuando dicen el teólogo no es otro Juan, es el mismo Juan, nada más que le dicen el teólogo porque habla teológicamente en el Apocalipsis. Ese es otro tema, hermano. Lamentablemente he escuchado a muchas personas pensando que son dos Juanes diferentes. Es el mismo Juan, el que se recostó en el pecho de Jesús. Estamos, hermanos, entonces, dice así, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Hablamos de iluminación. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Gracias, hermana Catherine Rodríguez de Chile, desde Los Ángeles, Chile. Muchísimas gracias, hermana. Muchas gracias. Una hermana muy amada por quien les habla, una joven que Dios ha bendecido de una forma tremenda a través de la palabra. Siempre ella tenía algunos problemas, decía, afirmate en tu fe en la palabra, en lo que Dios dice, y Dios respondió a esa palabra. Y Dios la está bendiciendo. Primero, en una oportunidad, el Señor la sanó de una escoriosis que tenía en la columna, una pierna 4 o 5 centímetros más corto. En una de nuestras visitas a Temuco, Chile, el Señor le acomodó la columna y desde ese día Dios la liberó y sigue libre, porque cuando Dios lo hace para siempre. Entonces, ambas cosas, la inspiración y la iluminación, son importantes para nuestra vida. Pero la luz, que es la palabra de Dios, es una promesa que se cumple en los hijos de Dios y en esa luz caminaron los primeros habitantes del reino de Dios, los primeros discípulos, los primeros hombres de Dios, hermanos, caminaron en la luz del Evangelio, en la luz del mensaje, en la luz de la profundidad del conocimiento de Dios. Pastor, no, alguna vez me dijeron una... A ver, hay mucha gente que dice, no hay que estudiar la palabra porque yo no quiero ser maestro de nadie. Qué lástima, hermano. Yo no sé nada, yo no conozco nada porque a mí el espíritu, ¿qué espíritu te maneja? ¿Qué espíritu te rige? Porque si pensás así, no es el espíritu de Dios que te rige, ¿eh? Porque si no aprendiste nada teniendo semejante maestro como el que tenemos, que se llama Espíritu Santo, es porque nunca quisiste escuchar, literalmente. Y hay mucha gente que dice, no, yo seminarios bíblicos no, el instituto bíblico no, teología no saben muchas veces no sabemos ni de lo que hablamos. Porque ¿dónde los discípulos, Pedro, dónde tuvo un maestro, dónde tuvo un instituto bíblico? 3 años estuvo con el maestro de los maestros. Entonces, ojalá yo tuviera un instituto bíblico así, ojalá yo hubiera tenido, pero sí tengo la posibilidad y tengo la capacidad de preocuparme y estudiar y escudriñar. Y si usted tiene la posibilidad de estudiar, no le haga caso a la necedad de muchos hombres que dice la mucha letra mata, mas el espíritu vivifica. Esfuércese en prepararse
porque lo mejor que le puede pasar, hermano, es conocer al Dios de la Biblia. Cuando usted conoce al Dios de la Biblia, va a venir agua y no lo anegarán, vendrán fuego sobre usted, mas a usted no lo tocará, porque el Dios de la Biblia le va a dar la palabra justa para el momento justo, en la circunstancia indicada, y usted se va a parar en el poder de la palabra, y cuando vengan a decirte qué grande es tu problema, usted le va a decir al problema, mirá cuán grande es mi Dios, el Dios de la Biblia. Conozca la palabra, hermano. El Señor me instó a que le insista en esto, hermano. Insista en conocer la Escritura. Y si hay un lugar donde usted diga, no hace falta estudiar, salga corriendo de él, pero urgente. Y no le estoy diciendo venga a hacer ministerio bajo el fuego. No quiero a nadie, hermanos, que no salga por la puerta y que entre por la puerta. Pero sí le estoy diciendo, si alguna vez le dice, no hace falta estudiar, para que vaya al instituto, salga corriendo, no se quede, porque le están haciendo el más grande de los robos, el más grande de las masacres espirituales. Cuando somos iluminados en nuestro entendimiento, conocemos las riquezas de su gloria. No viva siendo un pobre, miserable mendigo, teniendo riquezas en gloria. Si hay alguien que le dice no hace falta conocer, no hace falta estudiar, porque usted dice, pastor, yo lo escuché muchas veces. Gracias a Dios a mí nunca me lo dijeron. Pero sí gente que me viene, pastor, no estudio porque no me dan estudio, no estudio porque no me dijeron, no quieren, salga corriendo, no es de Dios ese lugar. Donde hay puro grito, pura promesa, puro Dios te va a bendecir. ¿Por qué me va a bendecir? Porque la Biblia dice tal cosa. Salga de ahí, salga, hermano, salga. El hermano Sisi Ávila siempre decía, donde no hay danza, donde no hay lengua, salga de ahí porque es una iglesia muerta. Yo no le estoy diciendo eso. Simplemente le estoy diciendo, donde no hay palabra, una iglesia está muerta. Es un grupo social que se juntan para hacer beneficencia, para conseguir dinero, para levantar templos, que muchas veces son usurpados y usufructuados por los hombres que tenemos el privilegio de predicar. Porque de esto está abundando, lamentablemente. Pero si no conoce la palabra, hermano, usted ha perdido el tiempo. La palabra del Señor es viva, no es mecánica. Dice la palabra, dice, hermano, nosotros, ¿por qué dice viva y no mecánica? Ciertamente hay palabras que fueron dictadas por Dios directamente y hubieron hombres que por ejemplo, el caso puntual de Moisés. Moisés, el Señor le dictó las tablas y él las escribió simplemente. La oración del Padre Nuestro fue algo dictado, que fue escrito, redactado como fue escrito, como fue recibido. Pero toda la escritura no está basada en la inspiración del hombre. Mucha gente discute, pero la Biblia fue escrita por hombres. ¿Sí? ¿Quién dijo que no? Más de 40 hombres escribieron la Biblia, de distintos tiempos. En más, la duración de la escritura de la Biblia tardó 1600 años, 66 libros. O casualidad, todos convergieron en el mismo punto. Entonces la Biblia, que por eso se llama Biblia, que significa biblioteca, pequeños libros en un gran libro, fue inspirada por Dios. Hubieron palabras dictadas directamente por Dios, pero después venía la inspiración de Dios. Y Dios permitía que el escritor del libro, o el escritor de lo que Dios le mostraba en la inspiración, usara su propio léxico, su propio vocablo. Por eso es que tanta divergencia, que hay gente que dice, pero si uno dice una cosa, otro dice, pero son sinónimos. Simplemente, ¿por qué no dicen todo exactamente lo mismo? Porque Dios no es Dios de autómatas, Dios es Dios de hombres. Amén. ¿Entendés, hermana? Dios te respeta tu léxico, Dios respeta tu personalidad. Hay gente que nos quiere uniformar, dice, bueno, a la iglesia se viene todo con corbata azul, saco azul, pantalón negro, si no, no puede entrar. Conozco montones. Nosotros los pentecostales tenemos muchas de esas tradiciones. Pero hay gente que quiere hacernos autómatas, que no tengamos posibilidad de pensar, de entender, de decidir. Dios no es así. Dios no es así. El Dios de la Biblia no es así. Dios siempre
ha permitido y siempre seguirá permitiendo que los hombres decidamos. Yo estoy a la puerta y llamo, el que abre yo entro y el que no me abre, oróbese, en otra palabra. Si me abre yo entro, ceno con él y él conmigo. Los hombres, los más de 40 hombres que fueron inspirados, Dios le permitió usar su léxico. Dios usó al profeta y le dijo a las mujeres de la tierra de Israel, le dijo vacas de Basán. ¿Cómo le va a decir vacas a una mujer? Pues ¿sabe por qué? Porque en Basán era un lugar de mucha pastura, un lugar donde había mucho alimento y las vacas eran gordas, eran orgullosas, caminaban esbeltas. ¿Usted ha visto un animal gordo como camina así medio paradito de pecho? Bueno, el profeta le dijo a las mujeres y a los hombres de el pueblo de Israel que eran así como las vacas de Basán, orgullosos, vanidosos, llenos de todo. Y yo no hubiera usado ese léxico. Y si hubiera otro léxico, Dios me hubiera respetado lo mismo. ¿Por qué muchas de las cosas que se dicen, hermanos, se dicen de distinta manera queriendo decir lo mismo? Son sinónimos. Dios ha permitido a los más de 40 escritores de la Biblia usar su propio léxico, su propio vocablo, del lugar, del tiempo. Por eso cuando nosotros hablamos de doctrina tenemos que hablar de contemporización. No, hay gente que quiere usar lo que se escribió hace 4 o 5 mil años atrás, usarlo en este tiempo es imposible. Usarlo de la misma manera. Pero sí podemos hacer el sinónimo de la historia y traerlo a nuestro tiempo y practicarlo dentro de los parámetros bíblicos. No es mecánica. Dios nunca va a ser de otra forma. Dios es Dios que trató con hombres como la corona de su creación y usa hombres para hablar con hombres. Hubo momentos cuando Dios tuvo que usar una mula, pero no siempre habló a través de las mulas. ¿O usted pretende que Dios le hable a través de las mulas? No. ¿Por qué? Porque Dios te tiene a vos y me tiene a mí para hablar. Ahora, yo tengo un léxico medio vulgar, porque a lo mejor me crié de otra forma que algunos otros doctores de la palabra, otros eruditos de la palabra, que tienen una terminología diferente, pero estoy diciendo lo mismo que va a decir, o él va a decir lo mismo que estoy diciendo yo, con la diferencia del léxico o del vocablo. Pero la palabra, la inspiración no estaba en la palabra de los hombres, sino estaba en la palabra y en la inspiración de Dios. Dios habla a través de los hombres, siempre lo hizo. Dios siempre habló a través de los hombres. ¿Y sabe por qué habla a través de los hombres? Porque está interesado en los hombres. Cuando digo hombre estoy diciendo mujer. No. Está tan interesado Dios en la humanidad, en usted y en mí, hermano, que Él sigue confiando en usted y en mí. Mire qué tremendo, ¿no? Aquellos que estamos escuchando esta mañana han dicho, Dios confía en mí. Sí, Dios confía en vos. Exactamente. Dios sigue confiando en vos. Caterín, Dios sigue confiando en vos. Aunque muchas veces nos podamos llegar a marginar, pero yo me fui de la iglesia tanto tiempo y ya no hacía las cosas. Igual, Dios sigue confiando en vos. Dios sigue confiando en mí. Muchas veces yo me pregunté, ¿por qué confía en mí? Si yo le he fallado tantas veces. Y el Señor siempre me repite, yo sigo confiando en vos. Yo he puesto mi vida en vos, mi espíritu en vos. Cuando hablo de vida estoy hablando del espíritu. Cuando hablo de espíritu estoy hablando de vida. Entonces yo puse mi vida en vos. Entonces, a ver si se entiende, por favor, entendámoslo. Dios puso su vida en nosotros a través de su espíritu. Vos sos portador de la vida de Dios en tu vida. Por eso sigue confiando en ti. Y está tan interesado en usted y en mí, hermano, que se hizo hombre. Mire, mire qué tremendo. Se hizo hombre. ¿Para qué? Para entendernos como hombres. Porque Él fue tentado en todo, pero no pecó. Pero Él entiende cuál es la tentación. Él sabe cuál es la tentación. Y habló como hombre, porque nos habló como hombre, y nos sigue hablando como hombre, con el lenguaje
de hombre para que entendamos como hombres. No sé cuánto me están entendiendo, no sé si usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Ojalá pudiéramos intercomunicarnos. Si quiere pongo un mensaje, sí lo entiendo, pastor, porque me da la impresión, como no tengo la posibilidad de intercomunicarme, que no me están entendiendo. Nos sigue hablando como hombre y a favor de los hombres. ¿Por qué? Porque usa mi vida para hablarte a ti y va a ser la tuya para hablarle a otro y decirle, mirá, esto es lo que estoy entendiendo y lo voy a repetir y lo voy a compartir. Que sería bueno que lo haga, hermano. Compártalo con sus contactos, porque yo creo, estoy convencido de que esta palabra viene del corazón de Dios. Vamos a ver qué dice el Salmo 5, versículo 12. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Ah, bueno, pero es con el justo, justamente, con usted y conmigo. ¿Por qué? Pero yo no soy justo, pastor. Usted es justo. Dios lo mira como justo. Porque Él, Señor Jesús, la promesa encarnada, Dios mismo, en la cruz del Calvario, nos justificó, nos santificó. Y llegará el momento cuando a la final trompeta también nos glorificará, porque nos levantaremos con un cuerpo como Él mismo y seremos tal cual Él es. Mire lo que le dice la palabra. Usted que vive pensando, hoy qué pobre que soy, que no tengo nada, Dios lo está preparando para levantarlo con un cuerpo como Él mismo. Sépalo, hermano. Si no se lo han dicho, le han robado años. Pero usted no es un pobre hombre, usted no es una pobre mujer. Usted está siendo preparado como el más grande de los tesoros para que un día usted y yo nos encontremos con aquel que nos amó y nos miremos y digamos, pero yo estaba rengo, yo tenía colesterol, me dolía la cabeza y ahora no tengo nada. No, porque seremos como Él es. Por eso Él nos mira como justo y con un escudo nos rodea de su favor. Mire qué cosas hermosas muchas veces nos perdemos por no conocer la Escritura. La palabra, la Biblia, es completa, no meramente parcial. Hay muchos que dicen, bueno, no, el Antiguo Testamento no hay que estudiarlo. ¿Cuántas veces escucho eso? Y hay otro que dice, no, el Apocalipsis no lo hablamos porque no lo entiendo. Permítame decirle que si no podés predicar el Apocalipsis, que es el último mensaje del Señor a la iglesia, no estás predicando nada. Si no estás entendiendo el Apocalipsis, no estás entendiendo el propósito con el cual fue escrito. O sea, que te estás robando la posibilidad de saber qué es lo que viene para ti. Y aún hay mucha gente en los templos y en las congregaciones que esperan que los profetas vengan y le digan, dice el Señor que para vos va a venir tal cosa. ¿No? Amén, dejémoslo así, que sea así. Pero la Biblia, que es la mayor de las profecías, te dice qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a venir. Cuando queremos hablar con propiedad de la Escritura, refiriéndonos a ella para estudiar la base de la doctrina o de la enseñanza divina, tenemos que hacerlo entendiendo que la palabra es un todo, no algo parcial. Por lo tanto, tenemos que tener claro que la palabra es inspiración divina, tanto Nuevo como Antiguo Testamento. Todo lo establecido tiene un basamento divino y por lo tanto es útil para, según el libro de Timoteo, el apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Aquello que dice, no, maestro no. Por algo apareció allí en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11, los 5 oficios, y uno de los oficios es la enseñanza. Entonces quiere decir que el Señor se equivocó cuando puso eso, pastores y maestros. Se equivocó. Tiene más validez lo que dicen los necios, por no decirle los descerebrados que dicen eso, que lo que dice la palabra. La Biblia dice que Él puso maestro. ¿Para qué? Para edificar a los santos. Léalo, Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante.
Si usted no es edificado, es un montón de ladrillo. Usted compra, no sé, en Chile se hacen muchas casas de madera, pero no es madera hasta que no junta las tablas y las columnas y las prepara. Si no, hay un montón de tablas. Ahí tengo mi casa, ¿dónde está? Tirada en el patio. No, eso no es casa, eso es un montón de madera, un montón de ladrillo, un montón de bolsas de cemento, pero no es una casa, no es algo habitable. De la misma manera, si no tenemos maestros que nos enseñen que fueron puestos para la edificación del cuerpo de Cristo, usted es un montón de escombros que viven arrastrándolo y molestando donde vio que los escombros molestan, puede ser la casa, el sueño ideal de toda mujer es tener su casa, pero mientras no es una casa, molesta en el patio de la arena, molesta en el patio de los ladrillos, molesta en el patio del fierro, molesta en el patio de los ladrillones, molestias, somos un montón de molestias cuando no somos edificados. Así que vuelvo a decirle, hermano, sin el afán de ofender a nadie, si está en un lugar donde no le enseñan la profundidad de la palabra, salga corriendo de ahí, porque usted nunca va a ser edificado, va a ser siempre un escombro. Una vez mi pastor me dijo, hay gente que no sabe para qué está y donde está molesta, porque son escombros, porque no han entendido. Y nos metió a todos en un cuarto y dijo, bueno, aquí a ver, vamos a ver quién es usted, para qué está acá en el cuerpo de Cristo. Usted es el cuerpo de Cristo también, ¿para qué parte del cuerpo de Cristo es? Y nos miramos uno con otro, no sé. Bueno, vaya y averigüe qué parte del cuerpo de Cristo es y después venga a decir que quiere servir. Porque si lo pongo hasta de portero molesta. Si lo pongo a limpiar baño, como no sirve para limpiar baño, molesta. Entonces tenemos que ser edificados. Y la única forma de ser edificados es a través de la enseñanza, según lo que dice la Biblia. Mi Biblia, no sé si alguno tendrá otra. Toda la escritura, según 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Instruir, enseñar, capacitar, es sinónimo de instruir. Y el mismo apóstol Pablo recuerda a su discípulo que debe guardar la doctrina, por lo tanto debe guardar la palabra. Allí en el libro de 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Cuídate. ¿Cómo nos vamos a cuidar? Cuidando la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Vio que es importante conocer la palabra? Te salvarás a ti mismo. ¿De qué te vas a salvar? La salvación es por gracia, pero te salvarás de andar a los tumbos, hermano. De andar golpeando puertas que no tenés que golpear, cavando fosas que no tenés que cavar, buscando o cisternas que no tenés que cavar, siguiendo gente que te dice lo que no vive y no disfrutando de la bendición y del señorío del Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús enseñaba que el Antiguo Testamento era la palabra de Dios. Jesús tenía en su léxico, ¿no es cierto?, hablaba de la palabra de Dios. Fíjese, hermano, no había Biblia, ¿eh? No había, como si mandara a comprar la Reina Valera. Jesús recordaba la palabra porque era Dios mismo. Y le decía en Lucas capítulo 11, versículo 28, dice, y le dijo, antes bienaventurado los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Estaba hablando en retrospectiva de pasado, porque hasta ahí el Señor recién estaba enseñando la doctrina del cristianismo, pero Él estaba hablando de los que guardan la palabra, los que guardan la Torá, los profetas, los salmos, el profeta mayor, el profeta menor, que fueron los que anunciaron su venida. En el mes de marzo, cuando comenzó la pandemia aquí, el Señor me llevó a encerrarme, levantarme a las 4 de la mañana, a estudiar todos los profetas menores, los 12 profetas menores. Tengo un cuaderno, el Señor me hacía escribir todo lo que yo entendía de los profetas menores. Y todos dicen lo mismo, hermano. Hablan de la venida del Mesías, hablan de la restauración del pueblo de Israel, hablan del anticristo, todos dicen lo mismo. 40 hombres hablando de lo mismo en distintos tiempos y con un testimonio intachable, hombres de Dios, profetas de Dios. Los apóstoles, los primeros padres de la iglesia, declaraban lo que enseñaba y lo que estaba escrito era la palabra de Dios. En el libro de Hechos capítulo 4, versículo 31 dice,
Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. ¿Qué hablaban? No hablaban de la filosofía ni de la doctrina de la caída, ni de la doctrina del cachetazo, ni de la doctrina de la manguera, no, hablaban la palabra de Dios. Yo sé que me estoy ganando algunos enemigos y que, bueno, esto es normal. Pero bueno, estoy dispuesto a decir que yo digo lo que el Señor puso en mi corazón, no me salgo de lo que dice la Escritura. Como dije hace rato, Dios inspiró la palabra y respetó el lenguaje de los escritores. Muchas discusiones se generan en la forma que están escritas por los libros y que a muchos les parecen contradictorias. Muchos que discuten, no, pero acá dice esto, les parece contradictorio. Es que Dios respetó, como dije hace un momento, el vocablo y las frases de los escritores en distintos tiempos. Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, que nos muestra, hermanos, que todo está inspirado por Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, estamos hablando de los profetas del Antiguo Testamento, o sea que el Antiguo Testamento, Hebreos capítulo 11, versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Antiguo Testamento, o sea que Dios afirmaba y confirmaba que el Antiguo Testamento también es palabra de Dios. Y aquellos que dicen que no tenemos que tomar lectura del Antiguo Testamento están en contra de lo que dice la Escritura. Claro, en el libro segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice, por favor, búsquelo, léalo, compártalo, porque si usted no lo lee, está a lo mejor diciéndome que sí, no es así. Ya estamos terminando, ¿no? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ya, hermanos, estamos hablando del Nuevo Testamento, que hablaba del Antiguo Testamento. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ya estamos terminando, hermanos. Realmente ha sido una mañana muy hermosa, por lo menos para mí. Me he sentido grato de poder compartir este tiempo. Voy a hablar dos cositas más y ya terminamos. Vamos a diferenciar la revelación de la inspiración. Si quieren anotarlo, si no después lo ve de nuevo al video. La revelación es ese acto divino que nos revela lo que humanamente no alcanzamos a entender por sí mismo. Voy a volver a repetir porque leí medio atravesado. La revelación es ese acto divino que nos revela lo que humanamente no alcanzamos a entender por sí mismo. Cuando hablaba el otro día de profetas y profecías, y hablaba de las tres características del profeta, que son don de profecía, ministerio profético y oficio profético, esta revelación que la gente habla, el profeta con oficio de profeta, es esa la característica que tiene. Revela lo que humanamente no entendemos. Esa es la revelación del profeta. Le revela al oficio de profeta, al que tiene oficio de profeta, lo profundo, lo escondido que humanamente yo no entiendo de la palabra. El Señor usa al que tiene oficio de profeta y nos la revela. Eso es revelación. ¿Qué es inspiración? Por inspiración podemos decir, es lo que preserva al escritor del error al escribirlo. Por revelación, Moisés recibió los 10 mandamientos, por inspiración los registró en el Pentateuco, tal cual como está escrito el Pentateuco, es escrito
por Moisés. La inspiración no implica revelación. Moisés fue inspirado al registrar los acontecimientos que él mismo había presenciado estando dentro de la esfera del acontecimiento. Todo lo que pasó lo escribió tal cual como lo estaba viviendo. Se debe separar entre palabra inspiración con palabras no inspiradas. Hay palabras que están escritas que no son inspiradas. Entonces, ¿cómo? Todo está escrito, todo sirve, sí, todo sirve. Pero se debe separar entre las palabras inspiradas y las palabras no inspiradas. Por ejemplo, muchos dichos de Satanás, como en la Biblia también hay dichos de Satanás. ¿Sabía usted eso? Sí, me imagino que sí. Cuando le dijo a la mujer, ¿cómo que no tienes que comer? Dios no quiere que comas porque vas a ser igual a Dios. No. ¿Quién estaba hablando? Satanás. Esa no es una palabra inspirada por Dios. Entonces, hay muchas palabras por eso es que tenemos que estudiar, tenemos que analizar, tenemos que profundizar, tenemos que escarmar la palabra, porque es la única forma de que, como se dice vulgarmente ahí en el campo, no nos metan gato por liebre. Amados hermanos, bueno, hay muchísimo más. Y vuelvo a decirles, si alguno quiere este material, hermanos, está escrito, ya está escrito. Lo único que tiene que hacer es mandarme un correo electrónico y con mucho gusto se lo voy a enviar. Con una condición, no lo fotocopie porque estoy armando un manual de doctrina y quiero poner todo este material en un solo material, en un solo volumen que podrá ser llevado a distintos lugares con la ayuda del Señor. Si alguna vez me invitan, estaremos a su disposición para servir a la iglesia, no por moneda, no por dinero, solamente por amor, porque esa es la metodología que Dios me ha llevado a usar. Dios es mi proveedor, Dios es quien cada mañana, cada tarde, cada noche me sirve en la mesa y me gozo de poder hacerlo como lo hago. Saludo a todos los hermanos de distintos lugares, de Chile, hay hermanos de Chile, de Bariloche, Dios bendiga a nuestro hermano Enrique Baigorria, Dios bendiga a los pastores, Dios bendiga a todos aquellos que van a ver esta parte de esta charla bíblica. El objetivo principal, ayer una hermana me escribió y le decía, hermano, el único objetivo que tengo con estas charlas bíblicas, aunque parezcan aburridas, hermano, muchos les aburre, dicen, otra vez, una hora escuchando a este hombre. No me escuchen, me escuchen lo que es el consejo de Dios para su vida. Y ore por mí para que Dios me dé sabiduría, me dé tino, me dé inteligencia, para no abrir la boca ofendiendo a nadie, sino simplemente tratando de ser de bendición para usted, para sus hijos, para los hijos de sus hijos, porque eso es lo que produce la Biblia. La palabra de Dios dice que nos bendecirá por 1000 generaciones. Yo tengo el privilegio, hermano, de que toda mi familia conoce al Señor. Toda mi familia conoce al Señor. Mis hijos, mis nietos hoy, por ahí en el YouTube aparece uno de mis nietos cantando en hebreo, alabando al Señor. Gabriel Rosales está cantando en uno de los cultos, de nuestros cultos. En un gran amor a Dios, un gran amor a la palabra. Él tiene su Biblia, se pasa todo el día estudiando, leyendo. Mis hijos, todos mis hijos conocen al Señor. Así que ninguno va a poder decir, yo no sabía. La Biblia, la palabra de Dios, nos trae libertad de decisión. Si tú quieres, pongo delante de ti la bendición y la maldición. La vida o la muerte. Nos veremos prontamente, calculo que el día martes o miércoles estaremos otra vez acompañándonos mutuamente con estas charlas bíblicas. Oren por mí, que el Señor la bendiga y si le ha sido útil, por favor, compártala con sus contactos, que creo que va a ser una gran bendición y muchos le van a agradecer haber alcanzado algo de lo que Dios nos ha dado en esta mañana.